¿Escuchan? Padre Santo, gracias por tu Hijo, gracias por tu amor hacia nosotros, gracias que tus misericordias son nuevas cada mañana. Necesitamos tu misericordia cada día, Señor. Te rogamos, Padre, que nos perdones nuestros pecados esta mañana y nos ayudes a tener un saludable temor de ti, Señor, pero a la vez te pedimos que también nos ayudes a entender que somos tus hijos y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, este día a adorarte con un corazón puro, Señor, y aprender lo que tú tienes para nosotros este día. Te ruego que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, quizás porque no todavía ha entregado su vida o quizás porque se ha alejado de ti, Señor, te ruego, Padre, que tú hables su corazón y, Padre, que haya salvación y regocijo en el cielo el día de hoy. Te doy gracias, pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome un momento para saludarse. Otra vez. ¿Cómo están? Antes de comenzar, quiero hacer una lectura breve de Efesios capítulo 1. Estoy pensando que quiero comenzar cada servicio antes de entrar en el estudio con una lectura simple de la Biblia, no predicándolo, no enseñándolo, pero solamente leyéndolo. Este pasaje de Efesios 1 nos dice quién somos en Cristo. Y es muy importante que siempre tengamos en mente, si tú has entregado tu vida a Jesús, que sepas quién eres en Cristo. Porque no solamente es necesario para que tú te relaciones bien con Él, pero en esta iglesia vas a ser exhortado, vas a ser a veces retado. Y cuando escuchas la palabra de Dios, siempre recibe la palabra de Dios como un hijo de Dios, como una persona que ha sido redimida. Si has entregado tu vida a Cristo, así recibe cualquier exhortación, no de un lugar de derrota y de pues yo soy nadie, pero como un hijo de Dios que la palabra trabaja en su vida para madurarlo. ¿Okay? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente nos ha impartido sobre nosotros en el amado, nos aceptó en el amado. En Él tenemos redención, mediante su sangre tenemos el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que Él ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de Cristo, seamos para el avance de su gloria. Y en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el espíritu de la promesa que se nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios
para la alabanza de su gloria. Padre, gracias por adoptarnos, hacernos tus hijos, predestinados, nos has dado tu espíritu, nos has aceptado, tenemos tantas bendiciones. Te ruego que este día, conforme estudiamos tu palabra, que reconozcamos que si hemos entregado nuestras vidas a Cristo, esto es lo que somos. Y te ruego, Padre, que nos instruyas y que nos cambies un poquito más cada día a la semejanza de tu Hijo. Y es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Bienvenida a todas las personas que están aquí por primera vez. Quisiera saludarle. Solamente hay una persona, primera vez. Disculpe su nombre, por favor. María Elena, bienvenida. Estamos aquí para servirle. Por favor, tomen un momento de saludar a María Elena. Nosotros oramos que personas nos visiten y que podamos ser una bendición para ellas. Y si usted tiene tiempo, no tiene que, pero esa hojita que le entregaron, si la puede regresar, sería una bendición para orar por usted y nada más, ¿ok? Entonces, bienvenida. Tengo un anuncio más que quería compartir. Esta semana algo tremendo pasó y les quería mencionar rápidamente, porque en el 2010 mi familia y yo nos fuimos de vacaciones a Guadalajara, porque mi esposa es del norte de Jalisco, y manejando de Guadalajara al norte de Jalisco, yo fui muy impresionado cuántos pueblitos habían sin iglesias evangélicas, y me dio mucha tristeza, y regresé con un fuego para las misiones en mi corazón. Y como no teníamos ni recursos ni una organización, comenzamos a ir a México simplemente para apoyar a iglesias que ya existían. Hemos ido muchas veces a Capilla Calvario, Guadalajara. Vamos a regresar primeramente Dios en julio. Hemos ido a visitar otras iglesias solamente para apoyarles, porque en realidad no hemos tenido un plan, solamente para ser de ayuda para cada quien. Y había un pueblito, y existe un pueblito que se llama Acatic, que uno de los hermanos de esta iglesia vivía y vive pues varios meses al año, pero más que nada vive aquí. Y él comenzó a evangelizar este pueblito, y personas comenzaron a venir a su estudio bíblico, y había mucho interés. Hicimos un alcance evangelístico, quizás 2, ahí en Acatic, pero eso se quedó ahí, porque el hermano siempre regresa, y las personas que él les ministra no son consistentes si no hay un lugar que ellos asistan, ¿verdad? Por ahí cerca. Entonces, estamos planeando otra vez, si es que Dios quiere que vayamos, ir, y he estado hablando con él porque ahorita está ahí. Entonces, me enteré que ha habido un misionero ahí por unos 10 años, y lo que yo tenía entendido es que nadie iba a sus reuniones, y no sé cómo me tomó tanto tiempo, pero hablé con él este fin de semana, entre la semana, y me comentó que él ha estado trabajando ahí por 10 años. Él vive en Tepatitlán, pero tiene su esposa es misionero, tiene su esposa un pequeño salón de belleza ahí en Acatic, y que hay un grupito que eran 30, ahora son 12, pero lo que más me impresionó de este señor, se llama Feliciano, es que él tiene un corazón misionero. Él quiere no solamente alcanzar a Acatic, pero Tepa y una región que le llaman los Altos de Jalisco, que él dice que es una de las regiones más no alcanzadas con el Evangelio, un arraigamiento bien fuerte al catolicismo, y él está solo. Él tiene apoyo de su denominación, tiene apoyo de un seminario, pero en realidad no hay nadie que vaya y les apoye. Entonces, ya que nosotros nos hemos conectado aquí con una asociación, y ya que en los últimos 3 años hemos descubierto que hay recursos, que hay apoyo, que hay personas en seminarios que quieren salir, yo le brindé una ayuda y le dije, ¿sabes qué? Aquí tenemos la posibilidad de apoyarte con recursos, con misioneros, con materiales, y ¿estás tú dispuesto a ser entrenado otra vez? Porque ya tiene su licenciatura en Biblia. ¿Estás dispuesto a pasar por un proceso de evaluación? Y él me dice sí, y está entusiasmado. Yo estoy entusiasmado porque en el 2010 mi esposa y yo tomamos una decisión. Yo tomé una decisión, o voy a ir al campo misionero, o me voy a quedar acá para apoyar la obra misionera, y decidí quedarme aquí porque yo pensaba que de aquí iba a poder seguir pastoreando y también apoyar la obra. Pero ahora es la primera vez que en realidad se están abriendo las puertas para en realidad tener un impacto. Y no sé lo lejos que esto va a ir, pero si nosotros podemos encontrarle recursos, vamos a viajar
en julio, primeramente Dios, ya tenemos planes de hacer consejería para familias, un alcance de deportes para los niños en ese pueblo. Si podemos seguir trabajando con él y podemos unirlo, ¿verdad?, a la asociación que nosotros conocemos para que él tenga ese apoyo, quién sabe, y él quiere comenzar un entrenamiento para misioneros. Entonces estoy muy entusiasmado porque siento que ha tomado muchos años, pero Dios me ha juntado con alguien que tiene la visión que yo he tenido desde un principio, sin los recursos, y ahora nosotros tenemos los recursos y el corazón para apoyarle, y es como un bello matrimonio espiritual que Dios está haciendo para poder alcanzar a esta región. Entonces, por favor, oren que esta iglesia tenga un fervor misionero, que queramos viajar, invertir, y que seamos un grupo, ¿verdad?, que ama a las almas perdidas, que quiere que Jesucristo sea glorificado en todas las naciones y que está dispuesto a por lo menos orar intensamente. Este Señor ora todos los días por diferentes grupos indígenas no alcanzados, y se me hace muy impresionante porque veo que su corazón por las misiones es legítimo. Entonces, con eso en mente, hermanos, vamos a comenzar un nuevo libro el día de hoy, el libro de Hebreos. Y también estoy muy entusiasmado por este libro, porque mi tema favorito de predicar es Cristo, y ese entusiasmo es lo que Dios puso en mi corazón para querer enseñar este libro. ¿Okay? Entonces, vamos a orar una vez más y pedir a Dios que bendiga nuestro estudio nuevo en Hebreos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que uses este estudio en el libro de Hebreos en nuestras vidas, para nuestro crecimiento, para nuestra estima que crezca, nuestro amor crezca hacia Jesús. Y Padre, te ruego que sea de mucha bendición y de mucho entusiasmo, que anhelemos estar aquí y escuchar acerca de Jesús, y que Él sea el amor, el cariño principal en nuestras vidas, Señor. Gracias por esta bendición. Pedimos que nos ayudes a entender y me ayudes a predicar en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Hebreos, primero voy a hacer una breve introducción y luego vamos a entrar inmediatamente al texto. El propósito principal de este libro es exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo, exaltar su deidad e igualdad con el Padre, exaltar su obra, su sacrificio, la redención que Él ha logrado por nosotros, su pueblo. Este libro exalta su rol de Jesús como profeta y sacerdote. ¿Okay? Mucho de lo que se habla en Hebreos habla acerca de su papel, su función como nuestro sumo sacerdote. No sé si ustedes están familiarizados con el libro de Levítico, con lo que es el sistema mosaico, el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, el sistema de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían dos funciones principales. Ellos cada año traían, pues todos los días traían sacrificios a Dios para hacer reconciliación entre Dios y el pueblo, y cada año también traían un sacrificio extra, el día de expiación, para por ese año reconciliar al pueblo a Dios. ¿Okay? Y encima de esa obra de sacrificio y reconciliación tenían otra obra de traer al pueblo ante la presencia de Dios en oración para que Dios tenga misericordia sobre ellos. Era una doble función de sacrificio y de ayuda. Ahora Jesús, su rol, su función, su papel de sacerdote es exaltado en este libro y es presentado como nuestro sumo sacerdote, que Él nos reconcilia con Dios por no muchos sacrificios, pero un solo sacrificio para siempre, y por ese sacrificio nos ha reconciliado con Dios para siempre a todos, y Él aún hoy vive para interceder por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Por esto es que nuestras vidas son como son. Nuestras vidas están llenas de pruebas y dificultades, pero a la misma vez nuestras vidas están llenas de ayuda, de perdón de pecados, de restauración, de bendición. Me impresiona cómo a veces las cosas
ocurren en mi vida, cómo Dios provee, y todo eso ocurre en nuestras vidas como hijos de Dios, porque Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Y ese es algo grande en este libro que vamos a ver, ese rol, esa función. Vamos a ser animados a entender cómo esa intercesión ocurre todos los días por ti y por mí, por parte de Jesús. Otra cosa que este libro tenemos que entender es que fue escrito a los hebreos. ¿Okay? La audiencia principal son los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? El nombre de hebreos viene de un descendiente de Noé y de Sem llamado Eber. ¿Okay? Eber también era un antecedente de Abraham. Entonces es una manera de entender que los hebreos son los hijos de Abraham y también vienen de la línea de Sem, que es la línea piadosa de Israel. ¿Okay? Y la razón que se entiende y se dice que el libro de Hebreos fue escrito para hebreos es porque habla mucho del Antiguo Testamento, del sistema de sacrificios, del sacerdocio. Por eso es que los que conocen este libro saben que fue escrito a ellos, porque se trata de todo ese sistema. El año que fue escrito este libro probablemente fue alrededor de 65 a 69. ¿Y por qué? Porque habla de los sacrificios del templo como algo que estaba ocurriendo en el tiempo que fue escrita la carta, el libro. Y ya sabemos que el templo fue destruido en el año 70. Entonces, el libro fue escrito ya casi llegando al 70, porque todavía existía el templo y esta iglesia o este grupito de hebreos ya tenían tiempo como una iglesia. ¿Okay? Por eso es que más o menos se da esa fecha, y es uno de los pocos libros en la Biblia, y creo que el único libro en el Nuevo Testamento cuyo autor es desconocido, es anónimo. ¿Okay? Y quizás tú dices, what's the big deal? Y es anónimo porque para un libro del Nuevo Testamento ser reconocido en el primer siglo, en el cuarto siglo, cuando estaba formando el canon de las escrituras, que un libro sea aceptado como escritura, tenía que ser escrito por un apóstol o escrito por una persona que tenía una conexión a un apóstol. Pero Hebreos es la única excepción, no tiene una conexión a un apóstol o a una amistad de un apóstol. Es aceptado, ¿por qué? Porque es un libro glorioso. Lo que enseña de Jesús es algo insondable. No hay un libro semejante a este libro. ¿Okay? Es algo impresionante de este libro. Es 100% divino, 100% obvio que es escrito por Dios. El carácter central es Jesús otra vez, pero creo que este es el elemento de la fundación que más quiero que agarren y se lleven con ustedes, por favor. Lo que este autor está tratando de hacer en este libro, está tratando de exhortar a estos hebreos que sigan a Jesús y que no lo abandonen. ¿Ok? Y lo que es interesante, y por favor grábense esto, hermanos, muchos teólogos y maestros por muchos siglos han llegado a la conclusión que el autor de Hebreos sí tenía una audiencia de solamente hebreos, pero era una audiencia mezclada. ¿Okay? Habían 3 tipos de hebreos en su audiencia que él está escribiendo. ¿Okay? Es muy importante que entendamos esto. Primer tipo de persona hebrea, y todos son hebreos cristianos, pues el primer grupo son hebreos, son judíos salvos, cristianos, ¿okay? Que creen en Jesucristo, han entregado sus vidas a Jesucristo, lo aman, pero están siendo perseguidos, no son muy maduros. ¿Okay? Entonces los judíos que les rodean, que no conocen a Cristo, los están aislando, los están botando de lugares, de la familia, y la tentación que ellos tienen, aún siendo creyentes en Cristo, es regresar al judaísmo. ¿Regresar al judaísmo para qué? Para que no les persigan, para que no les ataquen. Entonces el autor de Hebreos
no quiere que ellos regresen a esos ritos vacíos judíos que en realidad eran sombras de Cristo, y les exhorta y les ruega que no regresen, que nada les beneficia, que la sustancia es Cristo y las otras cosas del Antiguo Testamento eran solo sombras. Entonces ese es el primer grupo que él está escribiendo. El segundo grupo eran también hebreos judíos, pero eran no creyentes que sabían que Jesús es el Mesías, que sabían que Jesús es el Hijo de Dios, pero que todavía no habían entregado sus vidas a Cristo. Y la razón que no habían entregado sus vidas a Cristo es precisamente por la persecución. ¿Okay? Entonces lo están pensando, lo están considerando, pero el momento que entreguen su vida a Jesucristo, se bauticen, van a venir sobre ellos. El tercer tipo de hebreo o judío que está en esta audiencia también es un no creyente, pero no es un no creyente que ya sabe que Jesús es el Mesías, que tiene que entregar su vida. Es un no creyente que recién está aprendiendo de quién es Jesús. ¿Okay? Ese es el tercer tipo. El primero es un verdadero creyente que está vacilando un poco. El segundo, un no creyente que sabe pero no ha entregado su vida. Y el tercero es un no creyente que recién está aprendiendo. ¿Okay? Ahora, interesante es que hay personas así en toda iglesia. Verdaderos creyentes, personas que saben pero no han entregado su vida, y personas que recién están comenzando a aprender un poquito de quién es Jesús. Ahora, con eso en mente, vamos a entrar al mensaje, la superioridad de Jesús y de su mensaje. Ese va a ser el tema que vamos a estudiar en este primer capítulo, Hebreos 1 al capítulo 2, versículo 3. ¿Okay? Versículo 1, Dios, aquí está hablando el autor anónimo de Hebreos, por inspiración del Espíritu Santo, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Hay que parar el versículo 2 ahí. Entonces esto es bien simple. El autor dice, Dios nos ha estado hablando por mucho tiempo, muchas diferentes maneras, muchas ocasiones. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Okay? Se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero ahora Dios nos está hablando de una manera distinta, y es por medio de su Hijo. ¿Okay? ¿Qué significa, hermanos, que Dios nos está hablando a la humanidad por medio de su Hijo? ¿Qué exactamente es el mensaje de Dios hacia el hombre? ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ver, vamos a desarrollar. Esto es bien simple. Por un lado, Dios hablaba y daba a entender muchas cosas en el Antiguo Testamento, a diferentes tiempos, diferentes profetas, pero ahora todo ha cambiado. Nos está hablando exclusivamente por medio de su Hijo, y todos los que están leyendo esta carta saben de quién estamos hablando. Ustedes saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de Jesús. ¿Okay? Entonces, ese Dios del versículo 1 que nos está hablando en estos últimos días por medio de su Hijo, versículo 2 dice, a Jesús lo constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces lo que este autor nos va a hablar es básicamente acerca de Jesús, su superioridad. ¿Okay? En el versículo 2 dice que Jesús es el heredero, que Dios lo constituyó el heredero, y que por medio de él lo hizo el universo. Entonces Jesús, Dios quiere que tú sepas, Dios quiere que yo sepa, que Él nos habla por medio de su Hijo, que su Hijo es su heredero, no es un cualquiera, y su Hijo también viene a ser nuestro creador. ¿Okay? Bien simple hasta este punto. Versículo 3, Él, Jesús, el Hijo, es el resplandor, es la brillancia de su gloria, de la gloria de Dios, es la mera expresión de esa gloria, y la expresión exacta de su naturaleza. Y no solamente Jesús es todo lo que es Dios y glorifica todo lo que Dios es, porque Dios Padre es invisible. Jesús manifiesta toda su gloria en su humanidad, pero encima de eso nos dice que Jesús sostiene todas las cosas en el universo, obviamente,
por la palabra de su poder. ¿Okay? Eso es lo que Jesús es la exacta representación de Dios Padre. Por eso es que Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y Él es el creador, y Jesús no solamente fue el creador en el versículo 2, pero Él sostiene la creación. Él no hizo el mundo y luego lo dejó para que dé vueltas y Él no tiene nada que ver. No, Él actualmente está soberanamente sosteniendo todas las cosas por el simple edicto de su palabra. ¿Okay? Todo lo que ocurre en este mundo es por edicto, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él es soberano y por lo tanto, Él es el centro del universo. Yo no soy el centro, tú no eres el centro. Él es el centro, es suyo. Él es el que lo creó, lo que sostiene. Él es el heredor. Entonces, esta mañana más que nada vamos a ver quién es Cristo. Y para Dios es importante que tú veas y que yo vea quién es Cristo. Encima de eso, regresa por favor al versículo 3, nos dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, después que Jesús deja la gloria en el cielo, baja, y luego dice que Él lleva a cabo la purificación de los pecados, luego regresa al cielo, de donde Él vino, y se sienta a la mano derecha de la majestad del Rey, del Todopoderoso, en las alturas. ¿Okay? Ahora, cuando habla de la purificación de pecados, no lo amplía, pero lo que podemos implicar, lo que podemos ver, hermanos, y Dios nos está haciendo saber algo, básicamente, y esa es la palabra de Dios hacia los hombres, nosotros necesitábamos una purificación. Nosotros tenemos un gran problema como seres humanos que nos mantiene separados de Dios en nuestro estado natural y es nuestro pecado. ¿Okay? El pecado principal, el problema principal que causó que Jesús baje, que el Hijo de Dios baje del cielo para solucionarlo, es que tú y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús es tan lleno de gracia, tan lleno de amor, que Él bajó y Él mismo se encargó de pagar esta deuda por nuestros pecados. ¿Cómo? Por el sacrificio de Él mismo en la cruz. ¿Cuál es otro nombre para este mensaje, hermanos? El Evangelio, y es lo que leímos la semana pasada, en el día de resurrección. 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Yo sé que hemos escuchado esto muchas veces, pero quiero que veas que Dios tiene un mensaje especial para nosotros, y ese mensaje especial es, yo te estoy hablando, mi hijo es 100% Dios, y tu problema era tan grande que causó que mi hijo baje del cielo y haga una purificación, y tu responsabilidad, no tienes una responsabilidad más grande en este universo, ser humano, que recibir ese perdón, esa purificación, esa salvación. Esta es la palabra, hermanos, principal para el hombre. ¿Ok? Hay muchas cosas que el ser humano aprende en su vida, muchas cosas que queremos aprender, que queremos investigar. Pero nada es más importante que este mensaje, porque es el mensaje principal, más fundacional y más esencial de todas las verdades en el universo. Y mi pregunta es, si esta es tu cosmovisión, la escuela donde mis hijos están yendo ahorita, bendito sea Dios, no sé ni cómo, pero dicen que ellos no enfatizan, tú sabes, en esta doctrina, enseñan todas, pero lo que quieren darle más a los chicos, antes de cualquier otra cosa, es una cosmovisión de quién es Cristo y cuál es su mensaje. ¿Okay? Entonces, son estas verdades, este mensaje de quién es Cristo y qué es lo que Él hizo y por qué lo hizo, la fundación de tu vida. Estás edificando tu vida sobre estas simples verdades, y son simples en realidad, pero más importante, has respondido tú a este mensaje
y has venido a Jesús para que Él te purifique de tus pecados, porque esa fue su razón que Él vino. ¿Ok? Ahora, esa es la manera que comenzamos el mensaje. Ahora vamos a ir al versículo 4, pero quiero decirles algo que para los hebreos eran diferentes de nosotros, obviamente. Los judíos eran diferentes. Para ellos, los ángeles eran solamente un nivel abajo de Dios. ¿Okay? Eran importantes, eran reverenciados, ellos sabían quién era Gabriel, porque habían leído el libro de Daniel, habían visto muchas apariencias de ángeles. Entonces, para ellos solamente Dios era más grande, pero tenían mucho respeto hacia los ángeles. Pero parece que en esos tiempos, cuando esta pequeña iglesia, este grupo de hebreos cristianos estaban reuniéndose, había una secta de judíos que supuestamente eran judíos cristianos, pero adoraban ángeles. Entonces lo que el autor de Hebreos quiere hacer, quiere demostrar que Jesús es mucho más grande que los ángeles. ¿Okay? Esto también es bien simple, es un poco largo, nosotros no le vamos a dar mucho énfasis. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, hoy en día, no estamos mirando, no tenemos la misma mentalidad hacia los ángeles. ¿Okay? Entonces, en el versículo 4, el autor de Hebreos está hablando acerca del Hijo de Dios, Jesús. Y fíjense lo que dice acerca de Jesús. Dice, siendo mucho mejor que ¿quiénes? Que los ángeles. ¿Okay? Hebreo, judío, cristiano, Jesús es mucho, no un poquito, mucho mejor que los ángeles. ¿Por qué? Por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Entonces está diciendo Jesús es mayor que los ángeles porque Él es, básicamente ha heredado eso como el Hijo de Dios. Él es divino y obviamente por herencia, por naturaleza, Él va a ser mayor que los ángeles. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer en los próximos versículos es que vamos a ver el autor presentar un contraste entre Jesús y los ángeles que demuestra que Jesús es sumamente más importante, grande, mayor que los ángeles. Y aquí hay algo que no entiendo, hermanos. No entiendo por qué grupos como Testigos de Jehová, mormones y aún musulmanos quieren decirnos que Jesús es o un ángel o igual que un ángel, y ignoran estos pasajes. Convenientemente ignoran estos pasajes. El testigo de Jehová dice que Jesús es Miguel el arcángel. El mormón dice que Jesús y Lucifer, quien se convirtió en el diablo, eran hermanos. Y los musulmanes que no creen en la Biblia usan la Biblia para rebajar a Jesús y decir que Él fue simplemente un ángel exaltado. El autor de Hebreos destruye esos puntos de vista porque demuestra que Jesús es mucho más. Miren por favor el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí? Entonces aquí el autor está citando del Salmo 2 y de 2 Samuel 7 y está diciendo, ¿a cuál ángel Dios le dijo, tú eres mi hijo? A ninguno. Yo te he engendrado, a ninguno. ¿Okay? Yo seré un padre para él. A ningún ángel le dijo eso. Él será un hijo para mí. A ninguno. Jamás Dios le dijo a un ángel que tenía una relación de padre e hijo con él. Ese título de hijo es reservado únicamente para Jesús. Versículo 6. Y de nuevo, aquí les va otra, dice el autor de Hebreos, otro ejemplo. Cuando trae al primogénito al mundo, cuando Dios trae al hijo a nacer en ese establo en Belén, lo presenta al mundo como su hijo, que es la primera vez que Dios presenta al mundo como su hijo a Jesús. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es una cita de Deuteronomio 32 y básicamente dice, ¿a qué ángel Dios le va a decir que le deben adorar los ángeles? A ninguno, porque obviamente
A los ángeles no se le adoran, por lo tanto Jesús es mucho más que un ángel. Versículo 7. Y de los ángeles, dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Otra cita de Salmo 104 que dice que los ángeles solamente son espíritus, solamente son llamas de fuego, solamente son guías, solamente son ministros, y es todo. No merecen ser adorados, no son sus hijos de Dios solamente en un sentido secundario, pero del Hijo, versículo 8, escuchen lo que Dios dice del Hijo, de su Hijo, de Jesús. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. En otras palabras, el mismo Dios Padre Creador le dice a Jesús que tú eres Dios, tú tienes un trono, tú tienes un cetro y tú tienes un reino que va a existir por los siglos de los siglos. Hermanos, qué triste ser una persona que no cree en la deidad de Jesús. No tiene base para pensar así. Dice, has amado la justicia, has aborrecido la iniquidad. En otras palabras, eres perfecto. ¿Quién es perfecto más que Dios? Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido. Esa unción habla de que Jesús es el ungido, el Mesías, que también era una palabra de divinidad, con óleo o con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Tú eres el sumo máximo, el ungido de Dios, impecable, ¿verdad? Y el versículo 10, más, ¿verdad? Dice, tú Señor, aquí está hablando Dios al Hijo, y Dios le dice al Hijo, tú Señor, en el principio, tú pusiste los cimientos de la tierra, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Esta es una cita de Salmo 102, y el Padre está diciendo, mi hijo, tú eres Señor, tú creaste el mundo, tú lo vas a destruir, pero tú permanecerás incambiable y eterno para siempre. ¿Okay? Ese es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Versículo 13, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra? ¿A cuál de los ángeles Dios le ha dicho en algún momento, siéntate a mi mano derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? Que es una cita de Salmo 110, y la respuesta es a ninguno. Jamás Dios le ha dicho a ningún ángel, siéntate aquí a mi diestra y yo voy a hacer tus enemigos estrado para tus pies. Jamás, porque no son dignos. ¿Okay? Versículo 14, no son todos ellos espíritus ministradores, no son simplemente espíritus y servidores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. No son ministros, simplemente los ángeles que están aquí para ayudarnos. Entonces, no sé si lo puedes ver, Jesús es mayor que cualquier ángel exaltado. Los ángeles son espíritus, son siervos. Él, Jesús, es Dios. Él es perfecto, Él es Mesías, Él es creador, Él sostiene, Él destruye, Él es soberano. Me encanta predicar acerca de Jesús y exaltar su santo nombre, hermanos, porque no hay mayor tema, mayor persona en este universo que es digno de este tipo de atención más que Jesús. Y es un gozo hacer esto. Ahora, capítulo 2, ya que vimos la superioridad de Jesús, y básicamente esos son los puntos de este mensaje. Hay 2 puntos. Ya vimos todo revuelto en el primer capítulo, la superioridad de Jesús. No sé si lo vieron, obviamente está bien claro. Y la superioridad de su mensaje acerca de Él ha bajado para hacer la purificación de nuestros pecados. Entonces, el punto número 3, ¿qué debemos hacer? Yo quería no parar en el capítulo 1. Hubiera podido parar en el capítulo 1, pero el autor está edificando para un lugar. Él quiere que lleguemos a un lugar, y lo que Él quiere que hagamos con toda la información que acabamos de escuchar es que Él quiere que hagamos algo.
Y eso es lo que vamos a investigar en el capítulo 2, solamente los primeros 3 versículos. ¿Okay? Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, ya que sabemos que Dios nos habla por medio de su Hijo, ya porque hemos visto que su Hijo es divino, es Dios, es el Creador, es el Mesías, es el sumo, es todo, mayor que cualquier ángel, por hecho de la grandeza de quién es Jesús y por medio de la grandeza de su mensaje, que Él vino a purificar a nosotros, debemos ¿qué? Prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Hermanos, la grandeza de Jesús, la grandeza de su mensaje exige que tú y yo no nos durmamos, que tú y yo, como dice aquí, tenemos una obligación de prestar mucha mayor, quizás estabas prestando un poquito de atención, ahora dice, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que no sea que nos desviemos. Esa palabra desviar es un término náutico, es un término de los barcos, y habla de un barco que no se amarró bien en el puerto y se está desviando, está flotando porque se desprendió, va a la deriva, choca y hunde. Entonces, la ilustración aquí es que si no prestamos mucha mayor atención, lo que puede ocurrir con nuestras vidas es que van a terminar en naufragio, pueden terminar en destrucción, como un barco que no se amarró bien. Eso puede pasar a nuestras vidas si no prestamos atención a lo que Dios dice de su Hijo, quien es el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué tan serio? ¡Wow! ¿Qué? Esto es demasiado, es muy intenso. ¿Por qué tanto? Pues nos dice en el versículo 2, ¿por qué es esto tan intenso? Versículo 2, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. En otras palabras, si en el Antiguo Testamento, cuando habló un ángel, ¿okay? Y le habló a la gente, y la gente desobedeció, a toda transgresión, todo pecado, toda desobediencia recibía una justa retribución, venía un castigo. Que lo ves en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Si es así, la palabra que viene de un ángel, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que nos la habló quién directamente? Por medio de su Hijo, Dios. Esta palabra del Evangelio, esta palabra de Jesucristo es mucho más intensa, mucho más importante. Este mensaje es mucho más solemne que todas las palabras que vinieron por medio de ángeles en el Antiguo Testamento, porque viene directamente de Dios por medio de su Hijo, y habla de una salvación tan tremenda que ¿cómo vamos a esperar? ¿Cómo vamos a escapar si la descuidamos, si dejamos que se siga flotando el barco? No vamos a escapar, hermanos, porque esa es una salvación tremenda. Esto es impresionante, hermanos. Uno incluso no tiene que hacer nada malo para perderse la salvación. Uno solamente tiene que dejar que el barco siga flotando y que el mensaje siga yéndose y no tomar una decisión. Y Dios dice, si simplemente descuidamos, no vamos a escapar. ¿Okay? Porque este es un mensaje tan importante. Ahora, ¿con quién está hablando? Nosotros somos hijos de Dios. Si tú has aceptado a Jesucristo, en realidad eres hijo de Dios. ¿Okay? Como les dije, hay una audiencia aquí específica a quien este autor está escribiendo. ¿Quién es ese? Aquel que sabe que Jesús es el Hijo de Dios, sabe que Jesús es el Mesías y no ha tomado el paso final, está a la orilla, está en el fence, está en el cerco, no ha tomado ese paso final de entregar su vida a Jesús, está observando, está convencido, sabe quién es Jesús, pero no se ha sometido a su señorío. Esta persona todavía está corriendo su propia vida, está haciendo su propia voluntad, y Dios está diciendo, Jesús es tan más grande de lo que tú puedas imaginarte, el mensaje es tan tremendo, y Dios dice,
necesitas venir, necesitas tomar ese paso final. Y ese es el mensaje principal esta tarde, hermanos. Ahora, les quiero ilustrar esto. Durante la semana, una de mis tareas es que hago seguimiento con las personas que vienen a visitar la iglesia. ¿Okay? Algunas nos llenan la hojita, algunas no. Si nos llenan la hojita, bendito sea Dios, una semana después chequeamos cómo están, les mandamos un texto. Pero a veces o no llenan la hojita, o llenan la hojita y no regresan. Y lo que yo muchas veces pienso a mí mismo es, pues, a lo mejor no les gustó. Y automáticamente yo asumo que van a encontrar otro lugar, ¿okay? Y que están buscando otro lugar donde se sientan a gusto. Pero lo que me estoy dando cuenta es que no debo asumir que cada persona que cruza estas puertas es un creyente. Porque en realidad no, lo que estoy aprendiendo y lo que Dios nos está enseñando es que no todos los que escuchan el mensaje, no todos los que vienen a una iglesia o se identifican con un grupo son hijos de Dios. Y no es solamente posible, es obvio que algunos que vienen, algunos que visitan la próxima semana, yo estoy equivocado, algunos no van a ir a buscar otra iglesia. En realidad no sienten esa necesidad, no sienten esa urgencia de congregarse. Son como los hebreos, que es la audiencia de este escritor, que simplemente están mirando, observando, considerando, y en realidad no tienen un hogar, no tienen una iglesia que es suya. ¿Por qué? Porque en muchos casos, no en todos los casos, obviamente, no han entregado sus vidas completamente a Cristo. Están en el cerco, están en la orilla, ¿ok? Y son como estos hebreos, considerando las buenas nuevas de Jesús, pero no completamente entregados. Ahora, si usted está aquí y tú sabes que no has entregado por completa tu vida a Jesucristo, estoy hablando de una vida completamente siempre, tú sabes que yo ya no vivo, ahora es para Cristo. A veces tú piensas que sí eres creyente porque oraste una oración o porque tienes bonitos sentimientos hacia Jesús, pero sabes que en realidad Él no controla todos los aspectos de tu vida y tú controlas todos los aspectos de tu vida. Este mensaje es para ti, ¿ok? Y una de las razones que personas que no han entregado sus vidas a Jesucristo piensan que quizás sí y se engañan, ¿saben por qué es? Porque no hay persecución. En este país ahorita no hay persecución. Entonces tú puedes pensar que eres cristiano y no serlo, porque si tú sales allá afuera nadie te va a decir nada. Pero si estuvieras viviendo con esta gente, con estos hebreos, el momento que tú en realidad te entregas a Jesucristo, te bautices, sales de las puertas y te van a atacar. Entonces tú no vas a pensar que te has comprometido porque tú sabes que no estás dispuesto a identificarte con Jesús afuera de esas puertas. Entonces la falta de persecución tienen a muchas personas en el cerco, en la orilla, no habiendo tomado el último paso, y necesitan hacerlo. Entonces yo les quiero pedir esta mañana a los que consideran que posiblemente eres esa persona, que por favor consideres si en realidad lo eres o no. Porque otra vez, había muchas personas que o estaban recién investigando, no eran creyentes, estaban aprendiendo. Puedes tú ser esa persona, o saben, pero no han entregado sus vidas por completo. ¿Okay? Ahora quizás tú estás aquí, tú estás diciendo, el hecho que no soy consistente en las cosas de Dios no significa que no soy cristiano. Qué duro, ¿verdad? Pero con todo respeto, el hecho de ser una persona que no está completamente comprometida a Cristo, funcionando, congregándose y sirviendo al Señor regularmente, no es una cosa buena. No es una cosa buena, porque la inconstancia,
no es lo que la Biblia enseña, es el comportamiento de un cristiano. En Hechos 2, 40 al 42, escuchen lo que dice, ¿ok? Pedro estaba predicando, dice, con muchas otras palabras, él testificaba solemnemente, les exhortaba, les decía a las personas que sean salvos de esta perversa generación, y muchos fueron salvos, y luego, escuchen lo que pasa. Entonces los que habían recibido su palabra, los que recibieron el Evangelio, fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 almas a la iglesia, y escuchen lo que hacían, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión unos con otros, estaban juntos, al partimiento del pan, la Santa Cena y la oración. Este es el modelo bíblico. Una persona que ha venido a Cristo, en realidad, es una persona que, ahora, esto no es una doctrina dura, ¿verdad? Es un ejemplo. El modelo bíblico es que se dedica continuamente a escuchar la palabra de Dios, a comulgar con los hermanos, a reunirse con a la Santa Cena y a orar todos juntos. ¿Okay? El hecho que uno no es consistente en eso, es posible que sea porque todavía estás considerando si Cristo es el Mesías, o posiblemente estás a punto de tomar ese paso final de entrega y pero ahora Dios dice, no dejes que ese barco se te vaya. Okay. Sal de ese cerco, no tienes un pie adentro y toma el paso final. Pierde tu vida por Cristo, okay. Porque este mensaje, este Cristo es más grande de lo que tú jamás te puedas imaginar, y este mensaje está solemne que no se puede descuidar. No, esto no es algo que puedes tomar a la ligera. En Mateo 10:37, Jesús dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, que significa el que no muere a sí mismo y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida, si tú has dejado, adiós lo que yo quiero hacer, pecaminoso, obviamente, el que ha perdido su vida por mi causa, esa persona la hallará. Okay. Ayer yo le mandé un texto a alguien y le dije, y esta persona está batallando, y obviamente no les voy a decir quién es alguien que yo conozco y yo amo, batallando con constancia, con servicio, con compromiso. Es posible que tú todavía estás en el cerco y no has tomado el paso final, y simplemente me dijo gracias. Entonces es posible, es algo que tenemos que considerar. Ahora, para ya concluir, hermanos, yo sé que uno quiere venir a un servicio y quiere escuchar una palabra de ánimo y de alentamiento. Y yo entiendo, y yo le pido a Dios que siempre me dé algo para ti y también para mí. Entonces, la palabra que yo tendría para ti es esta: si tú no estás completamente rendida al señorío de Cristo en tu vida, y estás batallando con las cosas, Dios quiere que tú sepas que sí, Él te ama. Él mandó a su Hijo para morir por ti. Él lo ha comprobado. Él busca traerte a sí mismo cada día. Pero el hecho que tú no estás completamente rendido, completamente bajo el señorío de Jesucristo, muchas veces esa es la razón por tantas de las dificultades en tu vida. Y Dios está diciendo, yo quiero restaurar tu vida, yo quiero escuchar tus oraciones, yo quiero ayudarte, pero necesito que primero te sometas y te entregues completamente a mi Hijo, y que no descuides y no seas como ese barco que está simplemente no haciendo nada obviamente malo, pero está dejando, cada día pasa y no hace ese compromiso total. Esta salvación es muy grande para tomar esa actitud, y esta sangre que ha sido derramada por ti es muy preciosa.
es muy preciosa. Toma el paso. Y para concluir, hermanos, para concluir, nosotros no somos aquí hebreos, judíos. ¿Okay? Nosotros no tenemos esta alta estima hacia los ángeles y pensamos que los ángeles son lo máximo. Por eso es que no pasé tanto tiempo en ese pasaje. ¿Okay? Pero lo que tú sí necesitas, lo que yo sí necesito decirte, si Jesús, quien es el creador, quien es el Mesías, quien sostiene todas las cosas, Él es el heredero, es adorado por los ángeles y por todas las multitudes del universo, si Él es mayor que, como vamos a estudiar la próxima semana, mayor que los ángeles, que Moisés, que la ley, que todo, entonces Jesús es mayor, es más importante, es más grande que tú, que yo, que nuestros planes, que nuestros deseos. Él es mayor, más importante, más grande de lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer. Él es mayor, es más grande que tu trabajo, que tus necesidades. Jesús es más importante. Él es mayor y más grande que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu casa, tu descanso, tus asuntos médicos. Jesús es más grande de cualquier cosa que está ocurriendo en tu vida. Nada es una prioridad más importante en tu vida que caer ante su presencia, adorarlo, rendirle servicio y compromiso total. Nada es más importante que eso en el universo, por quien Él es, quien es. Él es mayor que nuestras excusas, que nuestros problemas. Incluso Él dice, yo quiero ayudarte con tus problemas, yo no quiero que los cargues. Primero de Pedro 5 dice, echen toda ansiedad sobre Él porque Él las quiere cargar. Él te puede dar paz en el medio de la tormenta. Lo único que Él quiere es que tú lo trates a Él como quien Él es, como la persona, como la cosa más importante, más preeminente de todo el universo. Si tú ya has venido a Él, así míralo, como el Dios soberano. ¿Tú lo miras así? ¿Sí o no? Quiero preguntarte si Él tiene control sobre tus prioridades o tienes tú el control. ¿Tiene Él control sobre tu comportamiento? ¿O eres una persona humilde, sometida? ¿O eres todavía una persona que tiene odio y enojo y abuso en su corazón? ¿Eres una persona que Jesús es, que tiene control de tus prioridades espirituales? ¿Estás creciendo en Él? ¿Estás cumpliendo tu ministerio? ¿O es el segundo? Él está hablando con el universo, con la humanidad, con los hombres, disculpen. Acabamos de leerlo. Y Él nos ha pedido que anunciemos ese mensaje al mundo. Lo estás haciendo. Eso es importante para ti. Si Jesús es lo máximo, entonces debe ser importante. ¿Cómo estás en esa área? ¿Estás ministrando la palabra comenzando en tu propio hogar? ¿O te has cansado ya porque tienes más años? Porque los niños ya están más grandes. Te quiero animar a orar, que Dios siga usando tu vida en el avance del Evangelio, porque su palabra, Jesús es la prioridad, y pídele a Dios que Jesús se manifieste por medio de tu vida, porque quizás Dios quiere traer un avivamiento a tu hogar o a tu familia. Y si no has venido a Él, está claro que hoy es el día de salvación. Por favor, no te vayas de aquí sin Jesús. Cruza la línea, ven 100% al campo del Señor, porque esa es la razón que Dios nos trajo aquí esta tarde. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo. Señor, estamos impactados, estamos agradecidos, estamos impresionados con Cristo. Padre, te ruego que Él sea todo para nosotros, nuestro primer pensamiento cada día. Padre, el centro de nuestro universo, de nuestras oraciones, de nuestros deseos. Señor, sabemos que te fallamos todos los días, sabemos que muchas veces Él no es primero en nuestras vidas. Él es preeminente, Él es primero, y Él nos da tanto espacio y Él no nos disciplina cada vez que no lo ponemos primero. Te queremos dar gracias por eso, Señor, pero te ruego que podamos desarrollar en nuestras vidas
una más alta estima, un más alto aprecio y respeto y reverencia y amor y impacto, Señor, con la persona de tu Hijo. Te ruego, Padre, que lo miremos y lo tratemos a Él tal y como Él es, el Rey y el Dios, el soberano, todopoderoso del universo, porque así tú lo has puesto. Y así es, eso es justo, eso es lo correcto, Señor. Gracias por tu paciencia con nosotros, gracias que somos tus hijos y que estamos en Cristo. Y Padre, por esa persona que está a la orilla, que está al cerco, que está on the fence, Padre, te ruego que no espere un día más, que acabe con su propia voluntad, con su propia actitud, con sus propios pecados, y que venga a Cristo completamente entregado, tomando su cruz y acabando con todo lo que no te agrade, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si usted necesita oración, van a haber personas aquí al frente que pueden orar contigo. ¿Pueden pasar, hermano? Van a haber personas aquí que pueden orar por usted, pero por favor, no te vayas sin Jesús. ¿Ok? Dios te bendiga. Sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desvié, sé que no cambian, no creo que mires. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todos de mi vida al respirar, quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá, eres mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus reglas son más altas, tus planes son de bien. Sé que a donde me lleves has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti.
están despedidos, que Dios los bendiga.